Estamos en Arena 3, muchachos, y como siempre los consejitos. Si me has seguido hasta ahora deberías ir bastante bien. Y yo por ejemplo estoy en nivel 7 porque he estado mejorando todas las cartas. Eso ya lo vamos a ver porque vamos a ver también los mejores mazos. Recuerda que en la tienda como siempre están las ofertas del día. Y además de eso, bueno, en el camino de trofeos lo que yo te recomiendo es desbloquear a los bárbaros y al mega esbirro, porque van a ser muy útiles para lo que vamos a hacer. Y ahora nos queda desbloquear este cofre gigante y vamos a ver qué tal nos va. Oro, bastante oro. Una jaula del forzudo, bien, duendecitos, ahí casi para mejorarlos. Las flechas para mejorarlas. Y el ariete de batalla que también lo vamos a mejorar. Si has seguido la guía hasta ahora, ya deberías poder tener la opción de entrar a algún clan tranquilamente. Y bueno, todavía no hemos desbloqueado los desafíos, pero vamos acá y pasamos con el mazo. El primer mazo del día de hoy es este masito que ven acá. Es mazo de gigante con bárbaros, luego mosquetera, mini peca, mega esbirro, flechas, bola de fuego y cañón. Sí, bastante útil. Si no has desbloqueado el cañón, puedes poner una lápida. Acá mejoramos las flechas rápidamente para ver qué tal, y mejoramos el ariete. Siempre traten de mejorar en principio, que están empezando una nueva cuenta o están empezando en general en Clash Royale, traten de mejorar siempre todas las cartas para ir mejorando el nivel de tu cuenta de Clash. Bueno, miren muchachos, empezamos. Miren, cómo defender un ariete de batalla. Pueden hacerlo también con el cañón o cualquier otra estructura, o si no un mini peca de frente. La verdad ayuda un montón. Este rival tiene el ariete de batalla a nivel 7, ojito con eso. Mira, yo voy a poner esto acá y por eso tengo el cañón. Miren que el cañón defiende muy bien, pero ojo que también lo pudiéramos defender con unos bárbaros, pero me lo voy a guardar para el mini peca. Mucha gente me dice siempre en los comentarios cuando hago este tipo de guías que el mini peca les molesta un montón. Miren cómo los bárbaros se comen el mini peca, de paso quedan dos vivos y van a seguir tranquilamente. Ojito, ojito con esto. Nosotros tenemos bola de fuego nivel 5, por lo cual vamos a matar sus bárbaros rapidito. Y miren ese bárbaro de allá que está pegando sabroso. Otro mini peca, vean que tenemos muy buenas defensas. Él tiene un masito que es bastante interesante también de usar, que es muy parecido a este, ojo, pero tiene ariete de batalla. Puedes acompañarlo con un gigante y la verdad va excelente, porque bueno, él va a tener que eliminar primero el gigante para poder matar el esbirro. Miren ahí, tranquilazo. Y nosotros eliminamos el mini peca sin mucho problema. La mosquetera queda viva, lamentablemente. Mira, acá podemos utilizar mini peca y es verdad que quedó un poquito fallo para el ariete, pero vamos a ir con tranquilidad. Mira, yo acá lo que voy a usar son unos bárbaros. Los bárbaros van a defender bastante bien al ariete. Perfecto, maravilloso. Y mira, y podemos seguirlo con defensas. Con el gigante, perdón. Y así nuestra defensa sirve como ataque también. Él lanza una bola de fuego. Este rival obviamente se nota que sabe jugar. Y ojito, ojito. Ese gigante pega, pero el mini peca lo defiende bastante bien también. Yo aquí con esto y gasto una bola de fuego acá, simplemente porque necesito eliminar a los dos. Acá un mini peca para quitarme todo eso de encima. Y mira, por favor. Eso es, bien. Un poquito complicada la partida en sí. Meto unos bárbaros aquí. Yo tengo las flechas, pero no es lo mejor. Voy a poner este cañón aquí y ahora sí pongo unas flechas. Tiki, 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 tiki. Uy, qué lamentable que eso le pegó. Y pongo esto aquí. Con eso defendemos bastante bien. Bien, perfecto. Y mira, y ahora sí podemos armar un push. Esta es la virtud de este mazo, el contraataque, papá. Entonces, nosotros aquí con una bola de fuego eliminamos esas bárbaros. Y la mosquetera no la vamos a poder eliminar rápidamente, pero sí le vamos a poder dar, por ejemplo, ese mini peca. Dale, dale, dale. Ok, un poquito exagerado de su parte. Acá hacemos esto así. Vamos a eliminar ese ariete. Y de paso, mira, atacamos con esto. Una presión bastante buena, porque además él se gastó la bola de fuego. Ponemos el gigante acá, porque lo demás va a ir eliminando. Mira, yo creo que si lanzamos una bola de fuego acá sería... Uy, qué buena bola de fuego. Qué buena bola de fuego. Qué buena bola de fuego eliminando todo. Y miren ahí, perfecto. El bárbaro que lamentablemente no llega, pero las flechas van con todo. Y vean que con un buen contraataque y presión terminas ganando la partida con este mazo, porque va de maravilla. Y como segundo mazo tenemos obviamente la trifecta. Este mazo, ya como se los mencioné en el video anterior de Arena 2, es el mazo perfecto para subir muchas arenas. Y es porque va muy bien. Gigante con la trifecta, Valkyria, mini peca y mosquetera. Además de eso, una choza de duendes. También puedes poner una lápida, un cañón, pero la choza de duendes también va muy bien. Luego tenemos esbirro de 3, flechas y bola de fuego. Si quieres un poco más punch, cambias los esbirros por un mega esbirro y la verdad vas a pegar un montón. Y como siempre nos toca un pana asiático. Siempre me pasa lo mismo antes de subir a la siguiente arena. Y bueno, nos toca un panita asiático para la arena 4. Acá
choza de duendes de él un poco extraña. Yo siempre recomiendo poner la choza de duende en el medio. Ayuda también para cuando puedas hacer una defensa, etcétera. Es una de las opciones. Acá no voy a hacer más nada. Ahora sí, mira, es una buena flechas. Así me quito. Bueno, lamentablemente no le di ese único duende que quedó. Bastante triste, la verdad. Ok, esto que sí. Y bien, los duendes, como les dije, si lo dejas al medio ayudan muchísimo a defender. Miren todo el daño que hemos hecho a la izquierda. Brutal. O sea, aquí tranquilamente. Bueno, quedamos ahí medio mal. Mira, acá les doy un pro tip. Ustedes ponen gigante y ponen unos esbirros acá. Y defienden bastante bien. Y de paso les queda un ataque para el otro lado. Para la otra línea. Y tranquilamente puedes poner una choza acá como para ayudar un poquito más al ataque o seguir defendiendo ese lado porque él va a tener que defender. Así que nosotros tranquilamente hicimos eso y vean cómo funciona tranquilamente y relajado todo eso. Mira, puedo poner una valquiria para poder hacer una defensa de mis duendes y tranquilamente atacar. Y vean, bueno, acá unas flechas yo creo que no le hacen mal a nadie. Uf, casi. Si esa valquiria pegaba, eran buenísimas flechas. Pero defendimos tranquilamente, eliminamos eso. Y bueno, queda para hacer el daño. Que la verdad no me gusta mucho como me está viniendo el rival. Me viene con muchas cosas. O sea, más que todo ese gigante y ese duende atrás que la verdad fastidia un montón. Y nosotros acá... Mira, gastó una bola de fuego mal gastada, sinceramente no pases mini P.E.K.K.A. no, el mini P.E.K.K.A. pasó, lo cual es un error, pero bueno, quitó las arqueras, va a tener que gastarse flechas y esa gastó bola de fuego, así que seguramente no tiene nada, efectivamente no tiene nada, no tenía elixir el rival, que eso lo vamos a ver en otro video de cómo trabajar con el elixir. Y ponemos acá una mosquetera y valquiria, mosqueterita y valquiria tranquilamente, mira, ponemos un mini P.E.K.K.A. para trabajar la defensa de eso, ponemos unas flechas. Perfecto, hermoso. Mire, uff, no puede ser que no terminó de... no terminó de matar eso. Mire, uy, bueno, creo que ahí empata la partida el rival. O al menos si yo pongo una valquiria. Si yo pongo una valquiria, ¿qué hacemos? Si pongo una valquiria, ¿qué pasa? Creo que la defiendo. No, no la defiendo. No, creo que no. Capaz sí. Sí se defendió. Pongo aquí unas flechas. Se defiende. Bien. Bueno, el rival quedó con eso. Y si yo pongo una mosquetera en medio, que él está lanzando todos los hechizos posibles. ¿Mosquetera? No, no hace el daño. Me queda nada. La mosquetera a nivel 5 hace muy poco. Pero bueno, terminamos ganando la partida y subiendo a Arena 4, muchachos. Y miren, tranquilamente, vamos a ver cómo subir a Arena 4 relajadamente. Miren, tranqui, se sube. Tuki. Y para ver, no, estamos como lentos, Clash Royale. Mira, subimos. Vamos a poder desbloquear al Mago de Fuego, una de las cartas favoritas de muchos. Luego tenemos dragones, esqueletos muy buenos. El espíritu eléctrico, el espíritu de fuego, la torre bombardera y la torre infernal. A muchos de ustedes les va a gustar la torre infernal. Y ahora sí, desbloqueamos algunos cofres de acá del pase de batalla tranquilamente. Y muy importante, vamos acá y desbloqueamos un cofrecito llegando a esta arena para desbloquear alguna de las cartas que tenga la arena 4. Vamos a ver si nos da la suerte. Espíritu de fuego, importante. Los dragones esqueletos, bueno, más chozos, no me importa mucho, sinceramente. Y de resto, mira, tenemos para mejorar, por ejemplo, los dragones. Perfecto, bien. Torre bombardera, hermoso. Bien, estamos nivel 8 y desbloqueamos los desafíos. Esto es muy importante. Esto es muy importante, muchachos, porque tenemos las fichas de temporada que las vamos a ganar en los diferentes desafíos. ¿Y por qué es importante? Porque con estas fichas vamos a poder comprar acá en la tienda muchos recursos para poder mejorar nuestras cartas, como pueden ser los comodines, otras cartas y además de eso oro y también las cartas evolucionadas que ya las vamos a poder utilizar en la cuenta. Sí, porque es a partir de nivel 5, ¿qué es? Mira, sí, a partir de nivel 7 es que tenemos las cartas evolucionadas y como ven ya nos aparecen acá ese cuadrito y vamos a poder evolucionar diferentes cartas. Acá lo único que vamos a poder evolucionar son los Larrys y los bárbaros. Luego la lanzafuego y el noble en otro momento, ya cuando subamos más de arena. Pero sin más, eso lo explico en otro video, en un apartado un poco más avanzado. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que suban de arena. Y sin más, los espero en el siguiente video.